días, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias damos a Dios por darnos la oportunidad, el privilegio de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de uno de los gigantes que muchas veces vienen a nuestra vida y que nos causan problemas. Quiero hablarles acerca del gigante de la envidia. La Biblia nos dice en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hay circunstancias, ¿verdad? O situaciones que se levantan en nuestra vida y una de ellas es la envidia. La envidia, hermanos, es la tristeza o el pesar del bien ajeno, ¿verdad? La envidia es la conciencia adolorida o resentida por el beneficio de otro, sumada al deseo de poseer lo mismo. La envidia, hermanos, está prohibida por Dios o es prohibida por Dios. En Proverbios 3:31 la Biblia nos dice: no envidiéis al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Romanos 13:13 nos dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. La envidia, hermanos, hace más destrucción al envidioso que la razón misma de la envidia. Y muchas veces este gigante se levanta en nuestras vidas y no nos deja estar en paz. En Proverbios 14:30 la Biblia nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia, hermanos, es un gigante venenoso para nosotros. La envidia devalúa nuestro valor único ante Dios. La envidia nos aleja de Dios. La envidia destruye la armonía y la unidad. Dios, hermanos, se molesta y se enoja cuando permitimos que en nuestra vida salga la envidia, le demos lugar a este gigante en nuestras vidas. En Santiago 3:13 la Biblia nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Usted no se imagina qué tan perverso puede ser nuestro espíritu o perturbado nuestro espíritu cuando le damos lugar a este gigante de la envidia. ¿Cuáles son las raíces de la envidia? Número 1, el orgullo. El orgullo. No hay nada, hermanos, ¿verdad? Más difícil o complicado cuando le damos lugar al orgullo en nuestra vida, ¿verdad? Nos hace meter en una competencia que no debiera de existir. La Biblia nos dice en Eclesiastés 4:4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El orgullo, hermanos, no es más que la confianza y atención excesiva en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Te hace estar, ¿verdad?, en un espíritu superior. Y es triste, ¿verdad?, que podamos darle lugar al gigante de la envidia mediante el orgullo. La siguiente cosa que puede ser una raíz de la envidia es la vanidad. La vanidad tiene que ver, hermanos, ¿verdad?, con esa presentación de una buena imagen, brillar en el mundo, el afán por el éxito, ser más brillante que los demás, vivir según el principio de que se logran recompensas por lo realizado. En Gálatas 5:26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanidad, ¿verdad?, tiene que ver con que sea esa raíz de la envidia. Y el tercer, hermanos, a raíz de la envidia es el egoísmo, esa situación inmoderada, ese excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente nuestro propio interés sin cuidarse de los demás. Y es triste que le demos lugar a este gigante en nuestra vida mediante el orgullo, la vanidad, ¿verdad?, y el egoísmo. Es triste, hermanos, que podamos a nosotros desvivirnos o tener un espíritu equivocado mediante la envidia. Caín,
¿verdad? Llegó a un punto en su vida por la envidia, al grado de asesinar a su hermano. Lea y Raquel llegaron a un punto, ¿verdad?, de su vida de una competencia innecesaria, haciendo cosas que no convienen por la envidia. Saúl fue, ¿verdad?, por la envidia, llegó a un punto en su vida de estar inseguro de que Dios había desechado a él y lo llevó por medio de la envidia a hacer cosas incorrectas en su vida. Únicamente analicemos esas tres vidas: Caín, Raquel, Lea y Saúl. La envidia, hasta dónde puede corroer o carcomer el espíritu de una persona. ¿Cómo destruir la envidia? ¿Cómo destruir este gigante de la envidia? Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es admitir, ¿verdad?, que este gigante se levanta muchas veces en nuestra vida. Reconocer que en algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida le hemos dado lugar. Y tristemente, muchos cristianos le damos lugar casi todos los días. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas que tenemos que hacer para destruir este gigante de la envidia y cualquier otro gigante es reconocer que existe, reconocer que está ahí, admitir que está presente. Número 2, para destruir el gigante de la envidia específicamente necesitamos, hermanos, evitar la comparación. En 2 Corintios 10:12 nos dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es tan importante, hermanos, ¿verdad?, evitar la comparación, porque eso es lo que nos lleva muchas veces a ese punto cuando nos comparamos a levantar ese gigante en nuestra envidia. La envidia, hermanos, ha existido y existirá, pero en la medida que nosotros le demos lugar es el grado de afectación que puede tener. Los mismos judíos, ¿verdad?, los mismos discípulos, perdón, tenían o cayeron en este problema de la envidia, en este gigante de la envidia. Y número 3, celebre. Si Dios bendice a alguien más, celebre las bendiciones de otros. Dice en Romanos 2:15: gozaos con los que se gozan. Muchas veces el diablo susurra a nuestro oído cuando alguien más tiene éxito, cuando alguien más es bendecido, ¿verdad? Y nos incrusta ese sentir equivocado. Celebre las bendiciones de otros. Y último, ¿verdad?, no cambiemos el nombre de envidia por otro que suene mejor de lo que es. ¿Qué queremos decir con esto? A veces queremos cambiarle el nombre a ese sentir en nuestra vida, y en verdad, hermanos, lo único que estamos haciendo es tapar aquel sentimiento que sabemos que no es correcto, ¿verdad? Y tratamos de disfrazar ese sentimiento con otras cosas, y no debe ser así. Dios nos ayude a poder tumbar o quitar o derribar este gigante de la envidia que mucho daño nos hace como cristianos. Dios nos ayude, hermanos, y esperemos que con la ayuda de Dios podamos aprender a derribar gigantes. Y en este caso, el día de hoy vimos el gigante de la envidia. No dejes que el gigante de la envidia se levante en tu vida, porque puede traer graves consecuencias. Dios les bendiga, hermanos.